Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy voy a estar hablando de este cuento que está apareciendo en pantalla y que es parte de esta antología que está a la derecha de la pantalla. Quiero comenzar inmediatamente hablando de los detalles de este cuento porque tengo bastantes cosas que comentar. Y lo primero que quiero decir es que se me había olvidado mencionar antes, y es que este cuento fue escrito por esta persona que está apareciendo ahora mismo en pantalla. En este cuento vamos a conocer las aventuras de nuestra heroica protagonista, que es una chica que vive en una zona rural junto a su hermana mayor, que es algo así como Makoto de Sailor Moon porque es grande y fuerte y sabe pelear. También vive con la abuela, que por alguna razón me recordó a la abuela que aparecía en Senki. Además de esto, vamos a tener a la Hilachita, que es una niña muy pequeña que sus padres alcohólicos y drogadictos abandonaron y que quedó al cuidado. Bien, no seamos hipócritas. La abuela la rescató de que sus padres alcohólicos la hubieran abandonado y no se hicieran cargo de ella. Y además de esto vamos a tener a dos personajes adicionales que son una vecina y su hermana menor, y todas ellas van a vivir una aventura que solo puedo definir como desopilante en medio de una invasión zombie. Lo primero que quiero comentar antes de ir con los detalles que voy a decir más adelante es que este cuento es entretenido. Entretenido en el sentido... Voy a hacer una comparativa que se me pasó por la mente mientras estaba leyendo. Esto era como las películas animadas de DreamWorks, cuando DreamWorks quería hacer películas con personalidad propia en vez de parecerse a Disney. Y se me ocurrió con un estilo de animación muy interesante, con personajes carismáticos, con buenas actrices de voz, y con este estilo en donde tienes a personajes que están rotos, enfrentando una situación que parece imposible de salvar, pero en donde la historia no se va ni por el drama ni por el terror, sino que más bien se va por una aventura de acción en donde vamos a tener unos pequeñitos elementos de comedia, no en el sentido de meter chistes, sino estas situaciones más cotidianas que pueden ser tiernamente divertidas, y una historia que tenga mucho corazón, porque tiene una evolución que no la vemos aquí, pero sí la podría tener posteriormente, pero eso lo voy a decir más adelante. Este variopinto grupo de protagonistas se va a ver enfrentada a una invasión zombie que literalmente caen del cielo, así que aquí sí los zombies llegaron ya, y se lo pueden imaginar como con la entrada de los Autobots y los Decepticons en esta película, o también como llegaban los personajes de un planeta al otro en Dragon Ball en esta serie, o simplemente se lo pueden imaginar con la referencia más evidente, que es cayendo en meteoritos como los que exterminaron a los dinosaurios en esta recreación inventada por el hombre. El hecho de que los zombies lleguen del espacio le da un toque distinto que permite hacer otro tipo de conexiones, porque aquí no hay una organización científico-militar maligna, y no hay un experimento, y no hay ni un gas, ni un serum, ni un montón de gente vestida con trajes de diseñador arriba de una oficina esperando ver qué es lo que pasa. La situación viene del espacio y tan pronto empieza a morir gente, pero eso no es realmente importante, porque lo relevante es lo que le está pasando a estos personajes y cómo es que de un día normal de escuela van a tener que enfrentarse a la muerte y a sobrevivir. Aquí tengo que hacer un alto y decir una cosa con la que estoy en desacuerdo, a pesar de que no es exactamente un problema del cuento. Ocurre que este cuento está ubicado tentativamente en una zona rural de Chile. Eso hace que los personajes tengan ciertos modismos y expresiones que son locales. ¿Está mal eso para la construcción del cuento o para que esté incluido dentro de una antología literaria? No. Sin embargo, tengo que comentar en esta parte que a nivel personal yo soy promotor de la internacionalización de la carrera. Y ocurre que Chile es un país que no conoce nadie. Por lo tanto, en otras latitudes, tengo la sensación de que puede ser difícil entender ciertas partes de este cuento, porque los diálogos son muy locales y nosotros no somos ni México ni España. Lo que significa que podría ser un choque, y como yo tengo ese punto de vista, a mí me remueve un poco verlo redactado de esa manera. Sin embargo, tengo que ser justo y decir que todo esto que acabo de mencionar
está principalmente remitido a a los diálogos de exposición más que a los textos, cosa que es un poco extraña porque realmente los textos son dichos por la misma protagonista, porque nuestra heroica protagonista es quien relata esta historia desde un punto de vista del narrador en primera persona. Ahora, unido a esto, tengo que hacer una crítica que sí es algo concreto que ocurre y que no tiene que ver con mi gusto personal, y es que esta obra tiene un problema con los tiempos. Hay más de por lo menos 4 veces en donde hay un error de tiempos y está hablando en pasado y en otro momento está hablando en presente dentro de sentencias que se supone que están ubicadas temporalmente en el mismo momento. Ejemplo, voy hacia allá, consigo esto y luego me preparé para hacer esto, pero ¿me estás hablando en pasado o en presente? Es chocante un poco, me hace querer ponerme a voltear mesas de la rabia y la frustración, no es para tanto. Sin embargo, lo menciono porque me parece importante tomar nota de esos puntos. No tengo idea si es que cuál es el proceso de edición de este editorial en particular. Sin embargo, me parece importante señalarlo porque es algo con lo que todos en algún momento peleamos cuando estamos describiendo una historia. No tengo una opinión sobre si el cuento debería ser relatado en pasado o en presente, pero sí me parece importante tener una sola línea al momento de relatar. Ahora, dije antes que este cuento era desopilante y efectivamente lo es porque nuestras heroicas protagonistas van a terminar uniéndose ante este peligro que literalmente las está rodeando mientras asesina gente por ahí al pasar. Y resulta que cuando todo parece perdido y no aparece ningún superhéroe, nadie encapuchado, ninguna organización militar buena, ningunos rebeldes, nadie a salvarlas, ocurre que terminan descubriendo nuestra heroica protagonista y la hermana menor de la vecina, que tienen aproximadamente la misma edad, terminan descubriendo que las gallinas que están en el establo tienen algo que decir en esta historia. Y aquí hay un twist hacia la ciencia ficción que está relacionado con los zombies porque los zombies, comillas, no existen en nuestro mundo, y es que las gallinas han estado de encubiertas, son agentes de su raza que es de otro mundo y han estado encubiertas por miles de años en la Tierra, esperando para poder vengarse de los zombies y salvar al planeta en el que han habitado. Y resulta que la mejor parte de la historia es que la forma de derrotar a los zombies es arrojarles huevos. Y aunque al momento en que yo lo estoy diciendo puede parecer un poco absurdo, dentro de la historia este elemento, que efectivamente es un poco absurdo, está manejado de forma ingeniosa a través de la voz de las gallinas, porque resulta que las gallinas hablan. Y a partir de ese momento tú te puedes entregar a lo que está ocurriendo en la historia y decir, bien, quiero saber más de esto. Y tengo que decir también que este cuento, así como mencioné antes lo de DreamWorks, sería maravilloso que alguna empresa o alguien con dinero financiara un corto animado basado en esta historia, porque además no solamente podría llegar al público infantil y familiar, sino que además sería una excelente campaña del Ministerio de Salud o de alguna organización pro alimentos o ese tipo de cosas, porque los huevos no solamente tienen miles de propiedades, sino que además sirven para destruir zombies. Advertencia: se recomienda mantener precaución y distancia en caso de ser atacado con un zombie. Si realiza una prueba lanzando un huevo a una de estas peligrosas criaturas, observe las reacciones, y si se trata de un zombie que no sea alérgico al huevo, tome la precaución de escapar. Ministerio de Salud. El cuento termina cuando nuestras protagonistas tienen en su mano el poder y las gallinas mientras tanto se van a encargar de repartir la voz, nunca mejor dicho, de esta arma que tienen para poder destruir a la amenaza que está a punto de aniquilar a la raza humana, lo que significa que a partir del final del cuento en adelante, nuestras protagonistas van a iniciar una carrera a lo tipo Mad Max, pero en vez de armas van con canastas con huevos luchando contra el mal. Me parece una idea muy interesante, como dije antes, es entretenido, me gusta que esté planteado desde un punto de vista que a pesar de incluir muertes por ahí de personajes ambientales, se enfoca en una historia que tiene corazón, que resulta curiosa y atractiva, y que puede ser muy interesante para públicos de distinta edad porque no recurre al gore y a la violencia extrema para llamar la atención, sino que lo hace desde un punto de vista
que puede ser apreciado por distintas generaciones. Antes de terminar y antes de que se me olvide, tenía que decir algo que me parece relevante y que tendría que haberlo mencionado realmente antes cuando hablé de los modismos y las formas de expresarse, pero se me olvidó, así que voy a ponerlo en esta sección del video. Hay un problema con este cuento, con el hecho de que esté utilizando un lenguaje y modismos locales. Los personajes viven en esta zona semirural, lo que significa que por la zona en donde viven van a tener incorporados a su lenguaje palabras que en una zona más citadina probablemente no se utilizarían, y aparte nuestra protagonista es una niña, lo que quiere decir que también va a tener expresiones distintas y un léxico que probablemente será un poco más acotado. Eso está bien, puede que a mí no me guste o que tal vez me resulte chocante por las razones que mencioné antes, pero dentro de su propia existencia está bien. El problema que viene es que hay ciertos diálogos o ciertos párrafos de exposición en donde hay palabras que me crujen y no me suenan a que puedan haber sido dichas por los personajes en ese lugar en donde viven y de acuerdo al contexto que ahí mismo se explica. Es decir, parece como que en ciertas partes quien estuviera hablando fuera la voz de la narradora en vez de la voz del personaje. Puede que yo no esté de acuerdo con que se utilice mucho una forma de expresarse que sea local, pero si lo vas a hacer tienes que jugártela al máximo, el todo por el todo, y apostar todas tus fichas a que esto se va a mantener así desde el principio hasta el final. Porque si un personaje está planteando determinado pensamiento o diciendo algo con una expresión que se entiende más de la zona en donde está, y de pronto saca una palabra que es muy dominguera o que suena muy específica, que la fuiste a sacar de un diccionario, para el contexto de esa persona suena extraño y me rompe la magia de que el personaje efectivamente está ahí. Para finalizar el video, lo de siempre, vayan a ver los otros videos, recomienden este video en donde estoy hablando de este material, coméntenselo a la autora si es que la autora no me ha bloqueado, y nos vemos muy pronto en otro video.